Hola bendecidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cada palabra de Dios tiene poder. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que quiere decir este pensamiento es que cada palabra de Dios, cuando se pronuncia, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios dice que es más cortante, corta más que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, en lo profundo de nuestro ser, la palabra lo que hace es que examina nuestros pensamientos y también ella examina nuestros deseos y deja bien claro si son buenos o son malos. Oído, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Vuelvo y lo digo. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito y cumple un fin. Lo que está diciendo la palabra es que Dios puede verlo con toda claridad. Y nada de lo que Dios pensó para nosotros, o sea que para ti, puede quedar oculto. Mucho menos ni delante de los ojos de Dios, ni mucho menos delante de los ojos de los hombres. Quiere decir que nosotros ante la palabra de Dios somos responsables de todo lo que decimos, como también somos responsables de todo lo que hacemos. Nosotros sí somos responsables hablando de nuestra conciencia. Hemos estudiado en estos días que la palabra de Dios está en nosotros, haciendo parte del nuevo lenguaje que produce poder y produce vida. Más claro no se puede leer, pues por tus palabras eres rescatado. Para entendernos mejor, por tus palabras saliste bien librado. Como quien dice, te salvaste o te fue bien. O de lo contrario, por tus palabras eres penalizado y castigado. Por la sencilla razón de que todas las palabras que salen del interior de los hombres, ellas están y ellas existen. Lo vimos en la enseñanza de Jesús allá en Mateo, que los pensamientos del corazón del hombre salen, sean buenos o sean malos. Y por esos pensamientos que salen, el hombre va a ser juzgado, que es lo que llama la Biblia en la versión Reina Valera 1960, que tienes que dar cuenta. Lo entiendo así, o para que usted me entienda o hacerme entender, es más fácil así. Por las palabras que tú hablas, como hay que dar cuenta y en términos contables, es así. Quedaste pendiente con un vuelto y un saldo a tu favor, o le quedaste debiendo. Con relación al tema, según lo que hemos hablado y hemos visto, y pues lo hemos afirmado en estas enseñanzas, que de la abundancia del corazón del hombre, así habla su boca. Lo que piensa es lo que abunda en su mente. Así que cuando la persona habla, además de expresar lo que está en su corazón, también deja saber y conocer cuáles son sus verdaderas intenciones. Esto lo digo porque hay que diferenciar entre la intención de Dios versus la intención de los hombres. Ya dijimos en Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos nuestros, pero que Dios, por amor a nosotros, ha querido colocar sus pensamientos al mismo nivel tuyo. Entonces, quiero darte a conocer que la intención que tiene Dios, mejor dicho, la buena intención que tiene Dios, es el de aportar, es el de llamar toda tu atención a aquellos y que me están escuchando ahora.
en saber que se pueda transmitirte una información confiable, una información que produce vida de ese ser supremo, eterno, creador de todo. Pues es y seguirá siendo el propósito de Dios en transmitir sus pensamientos, en transmitir sus caminos, en orientarnos la vida de una persona y de cualquier persona a lo que contiene su manual para tenerlo nosotros como la mejor guía y darte a conocer la parte que te corresponde a ti dentro de ese plan. En resumen, el deseo de Dios es que usted busque el equilibrio, tu pensamiento sea equilibrado para cualquier persona en estos dos aspectos. El primero que voy a mencionar es en que tú tengas un equilibrio entre el conocimiento de Dios, que lo hemos llamado el saber, y lo que haces tú con ese conocimiento, y lo he llamado el hacer. Es mantener el equilibrio, y cualquier persona lo puede hacer. Si conoces el pensamiento de Dios, pues es así de sencillo. Buscar el equilibrio entre el saber y el hacer. Acuérdate que hemos estudiado acerca de la coherencia y de la integridad del pensamiento de Dios. Y es lo que hemos llamado el equilibrio entre el saber y el hacer. Porque en el Evangelio de la Gracia, que es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te guía, te orienta al hacer. Por cierta ocasión se dijo que no solamente seas oidor, sino que también seas hacedor de la palabra. Hacer es la acción. Hacer, cuando hablo hacer, no se trata de términos, en términos de justificación de lo que tiene que hacer el hombre para poder alcanzar a Dios. No, de eso no. Se trata, y lo que quiero decir, es que no habrá ninguna intervención humana, ni mucho menos del hombre, para que haga lo que ya Dios hizo por todos nosotros. Tanto así que Jesús resucitó y acabó toda la obra que Dios le dio por hacer. Cuando hablo de hacer, que es a lo que me voy a referir en este tiempo, es a aquello que te compete, número uno, a la edificación. Cuando hablo de edificación, pues entenderíamos que Dios nos puso, o Dios puso al hombre en la tierra por algo y para algo. Edificar significa construir, elevar, levantar, alzar, fabricar. Y llama la atención que todas estas palabras están en la Biblia, hablándole Dios a alguien para un propósito en específico. Número uno, te dije que se basa básicamente en edificar. Número dos, pues que cada creyente o cualquier persona tenga la habilidad y sea capaz de crecer, o más bien que tenga el interés de crecer en el conocimiento de su gracia como revelación del misterio escondido. Número 3, que hables conforme a la palabra de poder que salió de la boca de Dios. Número 4, meditar en todo tiempo. Pues ¿cómo se medita? Ya creo que dimos un capítulo entero acerca de la palabra meditar. Meditar en todo tiempo significa confesar, declarar, orar y afirmar el pensamiento de Dios con acciones de gracias. Y número 5, sean visibles y manifiestas las obras de fe y el trabajo de amor hacia los santos. Menciono estos cinco pensamientos o estas 5 acciones que tienen que ver con la vida de cualquier creyente o el creyente que quiere ser equilibrado en ese pensamiento de Dios con el pensamiento del creyente. Pero existen otras cosas también. Como te venía diciendo, el deseo de Dios es transmitir
su propia sabiduría, transmitir el conocimiento y también que eso produzca en ti el reposo, la paz y el gozo en medio de la tormenta. Entendiendo que como personas naturales que estamos en la tierra, dentro de una sociedad, llámese mundo, estamos a merced y es pan de cada día enfrentarnos a situaciones. Cuando hablo de situaciones, tiene que ver que el hombre tiene que afrontar. Mira, y hasta muchas veces hemos visto en muchas de ellas, se ha dado el caso de personas que se enredan en la misma situación por mucho tiempo. Tenga en cuenta algo. Cada quien, sí, cada quien en el momento en que enfrenta y cuando enfrenta su situación, cada quien se hace responsable de esa forma como la afronta y cada vez que la confronta. De esa manera, dará cuenta de sus palabras, dará cuenta de sus pensamientos, como también dará cuenta de esas propias acciones. En resumen, dará cuenta de su conciencia. Es la manera como el hombre afronta. De esa misma manera como el hombre afronta la situación, de esa forma, dará cuenta de su reacción y su respuesta. No sé si te ha pasado, pero de repente ha tocado presenciar en algunas ocasiones y ser testigos de personas que reaccionan frente a una situación de diferentes maneras, manifestando el estado emocional en el que se encuentran. La mayoría de las personas, para hablar positivamente y no enlazarme con los dichos de mi boca, enfrente de la situación como manifiestan o expresan lo que tienen, porque ya dijimos que lo que abunda en el corazón o en la mente de la persona, eso sale, y los pensamientos del hombre, sean buenos o malos, de la manera como reacciona, eso sale a la vista. Entonces, en ciertas ocasiones, para, vuelvo y te digo, hablar positivamente, hay personas que expresan en medio de la situación tal dulzura, otros transmiten una tranquilidad impecable y otros producen palabras o hablan palabras blandas y llenas de mansedumbre. La Biblia dice que Dios ha limpiado nuestras conciencias de todos los pensamientos contrarios o de otros pensamientos. Dios nos ha librado nuestras conciencias de horas muertas, como también nos ha librado de acciones infructuosas, a través de su palabra y a través de su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oído, ese ofrecimiento que hizo Dios mismo mediante el Espíritu Eterno, cuánto más ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas, de acciones infructuosas, para que podamos entender que existe y puede servir a un Dios vivo. Y este pensamiento, esta acción de Dios no tiene reversa. Ya esto lo hizo, y llamo tu atención en esto. Dios te ve y te hizo limpio, te hizo justo, santo y sin manchas. Y te comenté la segunda cosa. La primera fue su sangre, y lo dos, la palabra eterna. Esa palabra de Dios que cuando salió de su boca en la eternidad, produjo vida y le dio energía a todas las cosas. Dios me enseña que todas las situaciones, y también es un mensaje que quiero darte en esta mañana o en esta hora, Dios enseña a través de su palabra, y ahora ha establecido el sacrificio con su cuerpo partido que se ofreció a sí mismo,
y la sangre que Él mismo presentó. Creemos por eso, que todas las situaciones, todas, tienen solución. Y mira, y es la información más poderosa que puede haber salido del corazón de Dios. Basado en su intención, basado que Dios quiso colocar a tu conocimiento un hombre y una mujer con buena conciencia. Y hablo de esa buena conciencia, como también hablo de ese nuevo lenguaje que hemos aprendido, de la estatura del varón perfecto y también de Cristo, que es el todo de todos nosotros. Hablo de la plenitud de Cristo. Hablo de una conciencia buena, de una conciencia nueva que ve a Dios en todos los asuntos. De aquella conciencia buena que te dice que Dios es tu creador y su palabra es energía y que fue Él el que le dio vida y aliento a todas las cosas. De esa nueva conciencia y de ese nuevo lenguaje que te dice que Él, Dios, el Eterno, es tu Señor. Aquella conciencia que te recuerda que no habrá más destrucción de la tierra por la maldad e iniquidad de los hombres. De esa conciencia que te dice, mira, Dios está contigo y te acompaña todos los días de tu vida. De esa conciencia cuando el Hijo dijo, Padre, he acabado la buena obra que me diste por hacer, consumado es. De aquella que, esa buena conciencia que nos hizo ver que fue Dios en el principio, que hizo la luz, creó la paz y también puso la adversidad para que en medio de la adversidad o de aquella situación tú puedas ser testigo de su paz. Bueno, este es el plan de Dios y es una razón de peso por la cual Dios nos puso en tu camino y nos estamos cruzando por algo. A alguien de los que me están viendo en esta hora querrá saber que hace parte de esa gran familia de Dios, de ese ser supremo, creador de todo cuanto existe. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que habla acerca de la multiforme sabiduría de Dios y trata de que tú conozcas la multiforme sabiduría de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Las multiformas, las multiformas que tienes tú para afrontar la vida, de dar respuestas y de reaccionar frente a. Eso ahí no está de lujo, bendecido. Y en este ministerio de la gracia de Dios, nosotros enseñamos lo que hemos aprendido. Te damos la información del cómo, de qué pensar, de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que esperar con esta buena conciencia y con esta nueva conciencia. Porque recuerda que cuanto más esa sangre te ha limpiado tu conciencia de obras muertas, para que puedas conocer este verdadero amor de Dios. Esa es la nueva conciencia. Pero también entiendo que cada quien le corresponde hacer su parte. Por eso que existe el equilibrio entre el saber y el hacer. Esto quiere decir que cada quien decide transformar la conciencia. Esto es un trabajo y es una labor de cada uno. Como te digo, ningún hombre te puede hacer cambiar tu conciencia. Ni yo desde acá, ni mucho menos desde allá. Pero sí de verdad, sabiendo lo que hemos visto de esta nueva conciencia, que la creación de Dios, del universo, paralelo a la investigación científica de cómo permanece la Tierra, y ya estamos enterados y expuestos en que la Tierra permanece en constante movimiento. Quiere decir que mientras la Tierra permanezca, siempre hay siembra y siempre hay cosecha. Siempre hay día y siempre hay noche. Como también, mira,
Si la tierra, Dios mismo, si hay día y si hay noche, fue porque Dios mismo se encargó de ponerla a girar. Y entonces comprendemos que la tierra gira y gira todo a favor nuestro. De las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón es que podamos entender y reconocer que de cierta manera nuestra nueva conciencia la tenemos que cambiar, la tenemos que modificar, esa conciencia pasada a esta conciencia nueva, a una conciencia buena, donde tú puedes ver a Dios en todos tus asuntos. Y de esta manera como tú puedes conocer que la tierra permanece y gira, es la manera como tú puedes afrontar todas las situaciones que pasan en tu día. Y existe una relación o una cascada que produce la situación. Partiendo del principio que cuando se presenta una situación, lo que hace la persona en medio de la situación es expresar una línea de pensamiento. Que si esta situación es complicada, quiere decir que el pensamiento de entrada o el pensamiento que entró para dar la respuesta inició con una información complicada. Y así pasa en forma viceversa. Teniendo en cuenta, y lo tengo bien claro, que existe el libre albedrío, como también existe la libre decisión de cada persona. Y como enseño a la congregación que pastoreo, si usted va a hacer algo, oído, si usted va a hacer algo por obligación, mejor no lo haga. Lo que no se mueve, que no se empuje. Bueno, hablando de esa relación y esa cascada cuando se presenta una situación, lo primero que se presenta es la situación. Llega una información, es un pensamiento que se puede convertir en un argumento, en una fortaleza de la persona mental. Y ese pensamiento, esa fortaleza, cuando se habla, produce energía, produce vibraciones a tal punto que ella misma establece un propio ambiente lleno de sentimientos donde la persona refleja diferentes emociones. Lo importante, bendecido, lo vital y lo responsable que es y lo que significa de parte del hombre que acude a este manual. Dicho esto, bendecido, se hace necesario, se hace fundamental colocar primero el pensamiento de Dios y llevarlo a la acción. La palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7, dice que los pensamientos de Dios, ellos nos dan nueva vida. Ellos convierten los pensamientos de Dios, convierten los nuestros, transforman los pensamientos nuestros. Decía el salmista, sus decretos son dignos de confianza, pues dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Prefería el salmista el consejo de Dios, la orientación de Dios, más que montones de oro. Al referirse a la palabra, el salmista exclamaba, me endulzan la palabra, me endulzan sus pensamientos, la vida, más que la miel del panal. Me sirven, decía el salmista, me sirven de advertencia ante el peligro y me anuncia las cosas como son antes de tomar cualquier decisión. La recompensa, el premio, el galardón es grande si tú lo atiendes. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete, pero la palabra sí. La palabra te lo hace saber. Decía el salmista, líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no estar en contra de ti. Dice el salmista, tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues, Dios, con agrado lo que yo digo y lo que yo pienso. Juan 1:1 también enseña
que en el principio era la palabra, y la palabra es Dios. Lo que salió de la boca de Dios fue su palabra. Pero oído, la palabra de Dios fue su expresión de todo lo que pensó. Él mismo le dio forma y estableció una forma de comunicarse con nosotros, porque Él tenía establecido el plan perfecto que tanto reservó y guardó, como hoy llamamos, y Pablo lo llama, el misterio oculto o el plan secreto de Dios. Y buscó Dios la forma de comunicarnos y establecer una relación y poder decirnos y hoy saber acerca de su palabra, acerca de su intención, acerca de sus acciones, acerca de sus hechos, acerca de su obra maravillosa, acerca de su inteligencia, también de su plan, de su principio y también de su final. Yo te empecé diciendo que cada palabra que sale de tu boca, como también salió de la boca de Dios, tiene poder y tiene vida. Porque por favor, entendamos esto. Para Dios poder haber creado de la nada, donde nada existía, traerlo a la existencia, el pensamiento de Dios, lo que Dios visualizó desde el principio, lo que Dios imaginó desde el principio, tuvo que ser real. Oído, siendo invisible y que solo pudo estar en la imaginación de Él. Lo invisible Dios lo hizo real. Para Dios fue real lo eterno. Lo que quiero decirte es que la palabra de Dios es el propio pensamiento de Él haciéndose presente cuando tú lo hablas. Cuando tú lo hablas, estás hablando poder de Dios. Cuando tú lo hablas, estás haciéndole ver la fuerza con que Dios hizo las cosas. Y también recibes la fortaleza para esperar el fin de lo que tanto tú has hablado. El pensamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: la palabra de Dios penetra y parte, divide, discierne los pensamientos, tus pensamientos. Dios los discierne. La palabra los conoce para llevarte a la realidad eterna donde todo tiene vida. Oído, te tengo una gran noticia. Puedes salir de la situación de donde tú estás con esa sabia respuesta. Te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. A mí me agradó cuando me llegó este pensamiento a mi mente, que es importante, y te dije que tan responsable es uno cuando sale la palabra de Dios de su boca. Porque oído, tú puedes salir de la situación donde estás con una sabia respuesta. Cuando sale la palabra de Dios de tu boca, es Dios mismo. Cuando te sientas a oír y a ver un video como este, desde el primer momento en que se abre la Biblia, yo hablo la palabra de Dios, es como si fuera Dios mismo sentado contigo al lado. Cuando te dispones a escucharlos, estás abriendo tu mente a la mente de Dios. Y la pregunta es: ¿dónde estás tú? Yo oro en esta hora y declaro, número uno, para que cada vez que te expongas a escuchar y a oír la palabra de Dios, te des cuenta que Dios ahí mismo está contigo. Número dos, para que te encuentres en el lugar correcto con toda tu atención. Y número tres, que no esperes la situación para saber. No esperes la situación para saber lo que te corresponde hacer de tu parte. Hablando de conciencia, Dios nos hizo tan perfectos que Dios colocó en el cuerpo el cerebro. Y también Dios colocó un ser viviente, el alma, la mente. El cerebro recibe la información y la pasa a la mente.
Porque el cerebro no piensa, quien piensa es la mente. La mente procesa la información, la piensa, la elabora y da una elección. Y lo que cada uno decide, oído, lo que cada quien decide, determina si cambia o si no cambia la conciencia. Tremendo esto. Lo que cada quien decide, determina si cambia o no cambia la conciencia, los pensamientos o la información que está en esa conciencia. Porque te hablé de que hoy tú recibes una nueva y una buena conciencia. Y aquí radica la clave del éxito. Ahora hay que entender que esto es un proceso que lleva tiempo. Oído, ten paciencia. Esto es un proceso. Esto es un proceso que lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Y esta conciencia de la que él ha hablado, la que ha hablado ahora, es la conciencia que quiere que Dios tenga. Una conciencia elevada a su pensamiento a tal punto que te lleve a una reflexión firme y perseverante. Que te dice, esa nueva conciencia te dice hoy, esa buena conciencia de la cual Dios te hizo y la creó para ti. Te está diciendo ahora está diciendo. Y espero que recibas ahora. Sigue adelante. Sigue hacia adelante. Nada te puede sacar de lo que esperas que pase y gire a tu favor. Nosotros en anteriores oportunidades hacíamos referencia a la palabra meditar. Y puse el ejemplo del rey David allá en los Salmos, cuando él dice que meditar es una acción que lleva a hacerla en el día y en la noche. Y el salmista hablaba de meditar de día y de meditar de noche. Reflexionar en la palabra, abrazarla, considerarla, pensarla en todo tiempo, te lleva a nuevos niveles. Ya que no es como tú pensaste hacerlo, sino que lo debes pensar, lo debes considerar ahora, que es como Dios lo hizo y de la manera como Dios lo hizo. Si a él le fue bien en todas las cosas que hizo, tienes la garantía que tiene que irte bien. Tiene que irte bien. Porque cuando tú tienes esta buena conciencia y esta nueva conciencia, el salmista decía en el capítulo 45, versículo 1, rebosa mi corazón, rebosa mi mente con la palabra buena. Si tú te encuentras meditando en la palabra, y si estás en la tarea de meditar de manera constante, firme y perseverando en este X, Y, Z pensamiento de Dios, en ese pensamiento que cae en el momento justo y se hace propicio para la situación, dicho sea de paso, Dios tiene una palabra para cada situación, como también tiene una respuesta para cada pregunta. Que cuando se llena la conciencia, cuando se eleva la conciencia a esa buena palabra, mira, esa palabra en ese momento, ella salta, ella sale en ese preciso momento. Y no se te puede olvidar, donde esa palabra aparece en ese tiempo, en el justo momento, para hacer la manifestación de lo que tú has pensado y de lo que tú has meditado. Porque en esa meditación constante de la palabra, allí está la respuesta. Adicionalmente a esto, bendecido, usted no sabe cuándo le va a tocar y muchas veces tampoco usted sabe cuándo la vas a necesitar. El ejercicio hace que llene tu conciencia con el pensamiento, de tal manera que rebose tu mente y pueda pasar esa información, la palabra buena, en la mente del mismo consciente
al subconsciente. Mira, la mente es tan poderosa que yo la comparo con un computador. Tiene programas, tiene archivos, tiene libros, carpetas, en fin. Y dentro de ellos hay mucha información y se guarda mucha información. En la mente pasa lo mismo. En la mente del hombre entra y sale información. Como también la información se puede guardar. Toda la información en la mente del hombre establece. Mira lo que establece la información en la mente del hombre. Establece quién es la persona. La información en la mente de un hombre define qué es y cómo es una persona. Cómo se comporta y cómo responde y cómo reacciona la persona frente a cada situación que se le presenta. Dios hizo tan perfecto el cuerpo, ese ser viviente o esa alma viviente tan perfecta, que allí se encuentra la conciencia, refiriéndome cuando hablé del consciente y del subconsciente. Allí en la mente del hombre también reposa el intelecto, el pensamiento, el sentimiento, los sentimientos, las emociones, la voluntad, las decisiones, como también allí también se encuentra el libre albedrío. Y para que me entiendan un poco acerca de lo que es el consciente, para un mejor entendimiento, el consciente se refiere a lo hoy. Cuando la persona reacciona de acuerdo a lo que está presente en medio de él y es lo que ve enfrente. El consciente es el aquí y el ahora. Lo he llamado el ya. El subconsciente es el ayer. El subconsciente es el pasado, el ayer. La reacción, la respuesta, la consideración de la persona es de acuerdo y lo hace de acuerdo a lo que haya pasado, tomando la decisión bajo un patrón establecido y muy marcado, sin dejar posibilidad de obtener modificación alguna. Y es aquí donde Pablo está diciendo que la palabra necesita llegar. La palabra corta, la palabra divide, la palabra separa en los pensamientos de los hombres y los diferencia con los pensamientos de Dios. Asimismo, como se transforma la mente, asimismo la persona reacciona cuando tiene los pensamientos de Dios. Porque te digo algo, es muy diferente cuando cada persona reacciona cuando ya está allí interiorizado el pensamiento de Dios. Y es allí donde necesita la persona que llegue, porque la palabra allí es viva y la palabra ahí es eficaz. Y por eso dije al principio, lo importante, lo vital y lo responsable que es meditar en su palabra. La palabra de Dios, dice Pablo, que discierne los pensamientos y hace ver las intenciones en el corazón de los hombres. De ese archivo que hemos llamado el subconsciente, aquí en este subconsciente es donde está depositado el recuerdo, la memoria, la culpa, el remordimiento. Te hace saber el error que cometiste o que hiciste. Lo martilla tanto que necesitará una gran mona bien grande para que lo destruya. Pero de esas 5 acciones que te mencioné, acción, accionar, hacer, te hablé del equilibrio entre el saber y el hacer. Y una de las acciones que te mencioné fue medita en la palabra. Lo que digo es que se interioriza en hacer de la meditación de la palabra, del pensamiento de Dios, una práctica diaria. Mira lo que garantiza esto: a transformar lo que tenga que transformar, o en algunos casos a transformar
lo que para el hombre por sí solo le es complicado y difícil transformar, o por cualquier razón de justa o injusta causa no permite transformar. Por años se ha acumulado y se ha alimentado el subconsciente de información que no sirve, y puede que se tenga información acumulada, información inusual, retrasada y sin funcionar. Como te dije, cada quien decide transformar la conciencia. La dificultad de la persona o el inconveniente que tiene la persona es que solo vive y lleva su estilo de vida de acuerdo a su consciente, de lo que le pasa en su día a día, identificando así lo que hemos llamado lo real o su propia realidad, sin darse cuenta que la forma o el estilo de vida o el actuar de la persona está liderada, está gobernada, dominada y orientada no por el consciente, sino por el subconsciente. Entonces te decía que ejercitarse en la palabra de Dios produce vida, hace que la persona coloque en su mente, allí en ese disco duro, en esa memoria, el pensamiento de Dios. Y te hablé de colocar ese pensamiento de Dios porque nunca ha estado en la mente de la persona. Y sirve cuando se coloca el pensamiento para ir desplazando ese montón de información que por mucho tiempo ha hecho daño. Ha hecho una conciencia viciada, ha establecido una conciencia cauterizada y repleta de obras infructuosas y muertas, para no llamarle, o más bien para no llamarles enfermas. La Biblia dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 22, y en la versión tradicional dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir. Ojo a esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despójate de esa vieja mentalidad, de esa forma de pensar que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, me llama la atención este pensamiento del apóstol Pedro. Búscalo ahí en tu Biblia. 2 de Pedro, capítulo 1. Habla así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, cuando Pedro hablaba estas cosas, pues le hablaba allí a sus oyentes. Pero ahora yo te puedo decir que las estoy hablando yo ahora. Yo digo, lo que alcanzaron los oyentes de Pedro, ahora lo estás alcanzando tú. Te lo estoy diciendo yo. Entonces dice que Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, ya tú lo alcanzaste. Alcanzaste el conocimiento, el saber de Dios, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si alguien quiere saber ahora qué significa la palabra, cuando la persona expresa, cuando alguien le pregunta, ¿y cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? Y normalmente la gente dice, a mí me está yendo como Dios quiere. Si usted quiere saber
lo que significa esta expresión y lo que dice la Biblia acerca de lo que es esta expresión afirma, te voy a decir que no van a quedar más ganas de decir, ahí como Dios quiere, por la orillita. Mira lo que significa vivir como Dios quiere. Dice así: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Jeje. Dios nos dio todo cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, Dios nos eligió para que seamos parte, oído, para que tú seas parte de su reino maravilloso. Además, te ha dado todas las cosas, las que pertenecen a la vida y las que pertenecen a la piedad, cosas importantes para ti y valiosas que Dios prometió, para que por medio de ellas pensaras y pienses como Dios pensó acerca de ti, desechando los malos deseos que destruyen tu vida y destruyen a los demás. Por eso es que pongas todo tu empeño, número uno, en afirmar la confianza en Dios, esforzarte por hacer el bien, procurando conocer mejor a Dios y dominar los malos deseos. Además, ser pacientes. Y en este tiempo es lo que más necesitamos. Que oído, ya Dios te dio esta cosa. Ya Dios te dio esta palabra y este conocimiento y esta sabiduría. Porque los planes, los pensamientos de Dios para ti son planes de bien. Para que tú esperes el fin de lo que tú has pensado. Sé paciente y entrega cada pensamiento tuyo a la vida de Dios. Estima a todos los hermanos en Cristo y sobre todo ama a todos por igual. Si ustedes están en Cristo, haz siempre el bien y trata cada día de hacerlo bien, mejor y excelente. Así vive haciendo. Por eso dice Pedro, mi consejo es que pongas siempre toda esta confianza en estas palabras que te digo. Y ya Pablo decía en Hebreos capítulo 13 del capítulo 4, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada, oído bendecido, que no se ha dado a conocer en su presencia. Y te digo algo para terminar. Dios te llamó para que tengas esa buena conciencia. En la presencia de Dios, en tu presencia, cuando tú estás sentado y oyes esta palabra, cuando tú hablas con Dios y meditas de día y de noche, te puedo decir que Dios ahí mismo está contigo. Dios está contigo, bendecido. Y Él quiere lo mejor para ti. Te declaro bendecido y te declaro guardado en Jesucristo. Tú eres una piedra viva. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.